Buenos días, queridos alumnos del Jesús Maestro. El día de hoy, lunes 10 de mayo, ya estamos arrancando la segunda semana del mes de mayo. Ya saben que pasados los primeros 15 días, ya la tercera semana, y entrando a la tercera semana ya se va el mes. Y luego viene el Día del Padre. Espero yo que hayan pasado un feliz Día de las Madres con todos estos problemas que se ven, pero al fin y al cabo es un día muy especial. Es un día muy especial y que todas las madres lo tienen muy merecido. Lo tienen merecido porque por el gran esfuerzo que ellas desarrollan hacia nosotros. Mi madre, la madre de ustedes, mi esposa también, hacia mis hijos, ¿no? Porque mi madre siempre hace una labor extra, aparte del padre que trabaja. La madre trabaja doblemente trabaja. Bien, seguidamente vamos hoy día a entrar al segundo bimestre, al primer tema del segundo bimestre, ya del segundo bimestre. Bueno, no me han dicho si va a haber si va a haber hoy día, ¿cómo se llama? Si van a tener su semana de descanso, de vacaciones, no nos han confirmado. Por lo tanto, no sé, por eso aquí quiero grabar el video. Entonces, comenzamos. Hoy día vamos a hablar de otro tema muy importante, siguiendo con las secuencias que hemos venido llevando sobre la biología, su historia, las características de los seres vivos, cómo se clasifican y todo lo demás, su nivel de organización. Ahora hoy vamos a hablar sobre la unidad básica, fundamental, fisiológica, anatómica, genética y evolutiva de la vida. ¿De qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a la célula. Pero hay una ciencia que estudia la célula. Esa ciencia que estudia la célula, ¿cómo se llama? Se llama citología. La citología. Hoy vamos a hablar de la citología. Bueno, como ciencia, la citología como ciencia es la que se va a encargar, esta ciencia se va a encargar del estudio de la célula. Es la ciencia que se va a encargar del estudio de la célula. Bien, entonces ponemos aquí abajito, ¿qué cosa estudia? ¿Qué estudia? Entonces, la célula. La célula. Entonces, la citología es la ciencia que se va a encargar del estudio de la célula. ¿Y qué cosa es la célula? Recuerden que muchos científicos pasaron, químicos, biólogos, físicos, zoólogos, botánicos, microbiólogos, y cada uno dio un aporte referente a lo que es la célula. Entonces, recordemos, ¿qué es la célula? Definición: es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Unidad, siempre dicen, es la unidad, porque una sola célula, ¿saben lo que es capaz de hacer? Es capaz de respirar, desplazarse, alimentarse, eliminar desechos, reproducirse. O sea, cumple todos los... y tiene forma. No una forma, varias formas. Pues unidad anatómica, porque tiene forma. Anatómicamente, tiene forma. Globular, discoidal, estrellada, aplanada, varias formas tiene. Con cola, sin cola, con pelos, con cilios, perdón. Fisiológica, porque es cómo funciona.
fisiológicamente. Todas las funciones vitales de todo ser vivo lo hace la célula. Por eso se le llaman fisiológicamente. ¿Ya? Genética, porque se reproduce, pues. Evolutivo, porque las células han evolucionado. Han ido evolucionando. Ahora, entonces, repito, definición, unidad anatómica, fisiológica, genética, evolutiva de todo ser vivo. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en dos. Se van a clasificar en dos. Tenemos por acá dos clases de células. A las procariotas y las eucariotas. Acá tenemos las eucariotas. Procariotas. Se dice que las procariotas, las que tenemos acá, son las células que existieron primero. Son las células más antiguas. Son las células primitivas. ¿Pero qué significa procariota? Pro significa sin. Carión significa núcleo. O sea, procariota significa las células que no tienen núcleo. Sin núcleo. ¿Ya? O sea, no tienen un núcleo definido, completo, formado. Por eso se le llaman procariotas. Estas se clasifican en dos clases de células. ¿Ya? Se van a clasificar en... Primero vamos a poner bacterias. Se clasifican en bacterias. Y las arqueobacterias. ¿Ya? Las bacterias y las arqueobacterias. Algunos le llaman las cianofitas. Bueno, igual. Entonces, como bacterias y arqueobacterias, ambas pertenecen al reino Monera. Las dos clases de células procariotas pertenecen al reino Monera. Entonces, ¿qué forma tienen? Voy a dar esta forma. Tienen así una forma capsular. Presentan flagelo. Presentan cilios. Tienen unas pestañas que sirven para su movilidad. Tienen una primera capa que se le conoce como cápside o cápsula. La segunda capa ya viene a ser ya la pared, y tienen una tercera capa. Acá lo voy a poner con azul. Una tercera capa. Esta tercera capa ya forma parte de la membrana. ¿Ya? Y en medio tiene su ADN dispersado. ¿Cuál es el ADN? Su material genético. A veces viene acompañado por unos pequeños ribosomas. Entonces, esa es la forma que tiene la célula procariota. Se dividen. ¿Por qué le dicen procariota? Porque no presenta núcleo. Estas células se les conoce como bacterias y las arqueobacterias. ¿Cuáles son sus partes? ¿Qué cosa presentan? Voy a volver a escribir. Aquí señalo sus partes. ¿Ya? Sus partes. Cilios.
cilios son estas pestañas que rodean a la bacteria. Son los cilios, ¿ya? Esos son los que rodean a la bacteria. Luego, tiene una capa gruesa encima que le envuelve, se le conoce como cápsula. ¿Se ve? No, lo voy a escribir en otro lado, ¿ya? Escribir en otro lado. Acá a mi cápsula le escribo por acá. Ya, ahora sí. Pues te lo voy a escribir, ¿ya? Cápsula. Cápsula. Ahora sí se puede ver. Ahora, acá. ¿Qué cosa es esto? Ese se llama el flagelo. Se llama flagelo. Esto de acá, esto de aquí, esto de color rojo, es su material genético. Es el ADN disperso. El ADN disperso. ¿Ya? La parte media, la parte de adentro, esta parte de adentro que tiene acá, o sea, la segunda capa, eso se llama pared. Creo que ya va a chocar. A ver, lo voy a poner. ¿Dónde pongo lo que diga pared? Ya sé dónde lo voy a poner. Acá voy a ponerle pared. Es la pared de la bacteria o pared celular. Y lo último, que está de color azul hacia adentro, viene a ser ya la membrana. Y la parte media que flota, la parte acuosa, que es esta parte de acá, esa parte flotante, voy a poner aquí. Esta parte acuosa se llama citoplasma. Bien, entonces, esto es en cuanto a lo que sabemos sobre las células procariotas, las bacterias y las arqueobacterias. Hay bacterias que son dañinas, como los bacilos de Koch, como los espirilos, los bastoncilos. Hay bacterias que producen ese tipo de enfermedades, pues el cólera, la tuberculosis, diarreas, bueno. Pero la mayoría de bacterias no son dañinas, porque hay bacterias que sí se utilizan, e incluso para la medicina, como la bacteria Penicillium, que es la penicilina, es un antibiótico para combatir a otras bacterias. Tenemos en nuestro cuerpo la flora bacteriana. La flora bacteriana está en los intestinos gruesos, en nuestro intestino grueso, que se va a encargar de aportar o ayudar a la digestión, para que podamos eliminar los desechos de una manera normal y sin problemas. Eso se llama la flora bacteriana. Los mamíferos la tienen, nosotros somos mamíferos, por lo tanto también la tenemos. Ahora, las bacterias, hay bacterias que son sensibles al sol, como hay bacterias que son resistentes. Las arqueobacterias se caracterizan por ser resistentes a extremas temperaturas. Por ejemplo, las bacterias normales, por ejemplo, que están ahí en el agua, del agua potable, ¿qué hacemos? La hacemos hervir, y al hacerla hervir, ¿para qué? ¿Qué hace? Mata el más del 90% de bacterias. Al matar más del 90%, matar el 98, 99% de bacterias, ya esa agua ya es bebible, no hay problema.
Aún así, si la tomamos cruda, sin hervir, no habría mucho problema porque tenemos nosotros nuestros anticuerpos. Pero es mejor tomarla hervida. Ahora, estas arqueobacterias pueden resistir calor extremo, más de 100 grados de temperatura. Viven en las fumarolas de los volcanes. Viven en extremos, en lagos salados. Por ejemplo, el Mar Muerto. No hay ningún tipo de ser vivo. No hay algas, no hay moluscos, no hay crustáceos, no hay peces, no hay nada. Pero están estas, las arqueobacterias, que resisten la sal extrema, el extremo salado. La sal mata a las bacterias, pero ellas viven ahí, las arqueobacterias. Viven ahí, en el Mar Muerto. O sea, no está del todo muerto porque todavía viven este tipo de microorganismos. Estos microorganismos todavía están presentes ahí. Entonces, ¿qué podemos más decir de las bacterias procariotas? Bueno, pues no están del todo evolucionadas. Hay una línea, ¿cómo se le llama? Hay una línea donde se puede hablar de toda la historia de las bacterias, desde que, empezando por el que descubrió el microscopio. Sabemos que las células son seres vivos, están en los seres vivos también. Nosotros somos seres vivos y estamos compuestos de células, no de bacterias, sino de las células eucariotas. Entonces, hay una larga lista, pero por mencionar solamente algunas. Quien construyó el microscopio, ¿ya? ¿Quién fue? Zacharias Janssen, ayudado por su padre. ¿Ya? Luego, Robert Hooke construyó su microscopio, lo mejoró, observó los tejidos de un corcho, miró que habían unas cavidades, unos espacios, y dijo, estos parecen celdas o celdillas. Celdas, celdillas, en latín se pronuncia célula. Y quedó ese nombre. Si nosotros decimos célula en latín, ahí en Italia, por allá por Grecia, porque viene del término griego, entonces de los vocablos etimológicamente, ¿no? Celda significa célula, o sea, se dice célula ya. Luego viene Leeuwenhoek, quien él descubre de la existencia de microorganismos. Luego viene Robert Brown, que descubre que las células estaban compuestas por un núcleo, que tenían núcleo. Matthias Schleiden, él estudió las células animales, Schwann estudió las células vegetales y también sacaron su teoría celular. Y Virchow, quien dijo que toda célula no aparece de la nada, sino que toda célula siempre aparece porque existió antes una célula. Esta es una célula madre y estas se dividen, se multiplican, se reproducen de célula madre a célula hija. Ahora bien, entramos a lo que llamamos las células eucariotas. De manera solamente genérica, hemos clasificado las células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas células que sí tienen núcleo. Son células que sí presentan núcleo, las eucariotas. Y se clasifican en dos. Tenemos la célula animal y tenemos la célula vegetal. Entonces, si dibujamos una célula animal, la célula animal, vamos a dibujar, por ejemplo, aquí un óvulo, ¿ya? Un óvulo. Aquí tiene su núcleo. El núcleo está bien definido. Vamos a poner acá. Vamos a dibujarlo un poquito más grande. ¿Ya? Correcto. Un poquito más grande. Vamos a dibujar el núcleo. Un momentito. Ya, vamos a dibujar su núcleo un poquito más grande. Ya, acá, su núcleo.
Y la célula vegetal también tiene esta forma y también tiene su núcleo. Entonces, la célula vegetal también se va a clasificar en 3 partes, ¿ya? Se divide en 3 partes, que son membrana, citoplasma y núcleo. Membrana, citoplasma y núcleo. Lo mismo la célula vegetal, también tiene núcleo, pero esta tiene aparte, ¿qué cosa? Tiene pared. Tiene pared, que es lo que lo hace más resistente. Pared. Dentro tiene la membrana y también tiene citoplasma. ¿Ya? Tiene pared. La membrana está hecha de celulosa en el caso de la célula animal y en el caso de la célula vegetal contiene pared que está hecho de, perdón. La membrana está hecho de glucocálix. En la membrana de la célula animal, glucocálix. La pared de la célula vegetal está hecha de celulosa. Contienen casi lo mismo, con alguna diferencia. La membrana, o sea, la célula animal no tiene pared, solo membrana. Pero la célula vegetal sí presenta pared, presenta membrana, citoplasma y núcleo. La célula animal, membrana, citoplasma y núcleo. Nada más. Entonces, esto podemos clasificar. Las células vegetales presentan estructuras que realizan fotosíntesis. La célula animal no. Ahí están las diferencias que podemos encontrar. ¿Ya? Entonces, célula procariota no tiene núcleo. Células eucariotas sí tienen núcleo. ¿Ya? Estas son más evolucionadas. Aquí podemos encontrar, ¿no? En las células eucariotas están las células que forman los hongos y las que forman los protozoarios. ¿Correcto? Bien, chicos. Hasta aquí nomás llegamos. La próxima clase continuamos para complementar este tema de la célula. Nos estamos viendo. Dios los bendiga. Un abrazo desde acá. Y nos vemos el día viernes de la próxima semana. Hasta la vista. Chao.